Miles de estadounidenses continúan en las calles exigiendo el fin de las prácticas racistas y los abusos policiales tras la muerte del afroamericano de 46 años George Floyd, a pesar de los toques de queda en varias ciudades del país. En la ciudad de Nueva York, uno de los focos más álgidos de las manifestaciones, al menos 700 personas fueron arrestadas. La vida social en Europa revive poco a poco tras superar los picos de contagios y muertes por COVID-19. Pero mientras que Italia reabrió sus fronteras, en Suecia las autoridades sanitarias reconocieron que debieron abordar de una forma diferente la pandemia. Por su parte, en América Latina, la situación empeora al pasar los días con el aumento del número de casos y de fallecidos. Hoy se cumplen 5 años del movimiento Ni Una Menos, la movilización que se inició en Buenos Aires, Argentina, y que se replicó en varias ciudades del mundo. Sus principales demandas eran la declaración de emergencia en cuanto a la violencia de género y la creación de un registro único de feminicidios. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Estados Unidos porque continúan las protestas en contra del racismo en ese país, donde al menos 40 ciudades han decretado toque de queda, una medida que fue ignorada en ciudades como Nueva York, Washington, Los Ángeles y Minneapolis, donde el homicidio de George Floyd, como lo calificaron los forenses, sigue movilizando a miles de personas. Las protestas del martes estuvieron marcadas por las elecciones primarias que se adelantaron en 8 estados y el Distrito de Columbia. César Rojas nos cuenta más. Una vez más no importó el toque de queda. Los manifestantes pasaron por alto la restricción en Los Ángeles, Washington, Minneapolis y Nueva York, entre otras ciudades. En la Gran Manzana procuraron la movilización pacífica y la policía detuvo al menos 700 personas. Detuvieron a gente inocente sin motivo alguno y solo los esposaron tirándolos al suelo. Él es periodista, tiene identificación de prensa y lo tiraron al suelo. En la capital estadounidense, la policía dispersó con gases lacrimógenos a algunos manifestantes en la madrugada de este miércoles cerca de la Casa Blanca. Estoy cansada y siento que vale la pena. Si la gente quiere ser violenta, déjenla ser violenta, porque hemos experimentado la violencia por los últimos 400 años. En algún punto, nuestras vidas ya no son reemplazables. Así es como me siento. En Portland, Oregón, las protestas nocturnas tuvieron más choques entre la policía y los manifestantes. Mientras las autoridades alegaban que esta era una congregación ilegal, la multitud contestaba que se trataba de una protesta pacífica. La jornada de manifestaciones tuvo un contexto especial. En 8 estados del país, además del Distrito de Columbia, se adelantaron las elecciones primarias, cuyos resultados preliminares ponen a Joe Biden al borde de conseguir los 1.991 delegados que necesita para asegurar la candidatura a la presidencia del Partido Demócrata. En medio de protestas y con la pandemia todavía activa en el país, el número de votos por correo se disparó y hubo confusión acerca de algunos puntos de votación que fueron trasladados por las contingencias. El voto por correo divide a republicanos y demócratas. Los primeros alegan que es un camino para el fraude y Biden y sus seguidores dicen que será la mejor vía para ejercer el derecho en este contexto excepcional. Vamos hasta la ciudad de Nueva York, donde se encuentra nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, buen día para usted. Le pregunto cómo se vivieron las protestas en la Gran Manzana y en el resto del país. Sí, muy buenos días, Raúl. Pues estas protestas fueron pacíficas durante el día y un poquito más violentas durante la noche. Parece, sí que es verdad, que el toque de queda en esas 40 ciudades y el despliegue de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional ayudaron a que anoche no fueran tan violentas como los últimos días, como lo que hemos visto los últimos días, pero aún así, desgraciadamente, hubo grupos vandálicos que aprovecharon estas manifestaciones para cometer destrozos en comercios y robos. Aquí en Nueva York se detuvo alrededor de 900 personas y eso que el toque de queda se adelantó 3 horas. El martes había sido a las 11 de la noche y ayer comenzó a las 8 de la tarde. Pero como digo, son actos puntuales de grupos vandálicos que están aprovechando estas manifestaciones para delinquir durante la noche. Mamen, hablemos ahora de las elecciones primarias que se llevaron a cabo en 8 estados del país y en la capital, Washington, D.C. El demócrata Joe Biden alcanzó el porcentaje de votos para ya ser oficialmente el candidato de su partido para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre, Mamen.
Pues todavía no, Raúl, está muy cerquita, se alza ganador en los 8 estados. En estos momentos recoge 1.921 delegados. Recordemos que necesita 1.991 para declararse automáticamente candidato demócrata. Recordemos que en estos momentos no tiene ningún opositor activo porque Bernie Sanders se retiró de la contienda electoral, pero sí que es verdad que su nombre continúa apareciendo en las papeletas porque así lo ha querido él para llegar con más poder a la convención demócrata en agosto y poder imponer algunas de sus ideas. Ha sido desde luego una jornada de votación primaria un tanto atípica. Los votantes han tenido que enfrentarse a toques de queda, a Guardia Nacional y a una pandemia, por lo tanto se ha disparado, como decíais, el voto por correo. En el lado republicano, Donald Trump se alza también ganador, tampoco tiene contrincante, y ayer mismo anunció que estaría buscando un nuevo lugar para celebrar las primarias, la convención republicana, al parecer porque el estado de Carolina del Norte, su gobernador, ha dicho que no va a ser una convención al uso debido a la pandemia en la que nos encontramos, y Donald Trump ya había amenazado con que buscaría un espacio nuevo para la celebración de esta convención republicana. Mamen, gracias por la información. Que tenga usted un feliz resto de día. Seguimos en Estados Unidos porque en medio de las protestas contra el abuso policial, algunos uniformados comenzaron a demostrar su lado más humano frente a los manifestantes, saludándolos de mano o arrodillándose frente a ellos. Arrodíllense, arrodíllense. Si quieren arrodillarse, lo haremos con ustedes, porque somos humanos. Una muestra de respeto y solidaridad. Enfrente de una multitud de manifestantes, varios policías de Los Ángeles se arrodillaron, pidiéndole a los protestantes que siguieran en paz. Estamos aterrorizados con lo que está pasando en Minneapolis. Punto. Pero tenemos que mejorar. Entonces, mientras mantengan la paz, estamos con ustedes. Gracias por estar aquí. Imágenes similares rondan por Estados Unidos. Desde Las Vegas hasta Fort Worth, en Texas, las fuerzas de seguridad han saludado de mano a los manifestantes o se han arrodillado enfrente de ellos para rezar juntos. Esto contrasta con la violencia y el caos que han azotado a diferentes ciudades del país. Incluso en Nueva York, donde los enfrentamientos llevaron a un toque de queda nocturno, algunos oficiales de policía se acercaron a los manifestantes. Su gesto recuerda al que hizo en 2016 la estrella de la NFL Colin Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno nacional para protestar por la brutalidad policial en contra de las personas negras desarmadas. A él se unieron otros deportistas y arrodillarse se volvió un ícono del movimiento Black Lives Matter. También despertó la ira del presidente Donald Trump y dividió a la opinión pública. Varios países de Europa continúan su reapertura tras superar los picos de contagios y muertes por COVID-19. Italia reabrió sus fronteras a los países de la Unión Europea. Alemania anunció que las reabrirá el 15 de junio y en la capital francesa los bares, restaurantes y cafés volvieron a operar. Entre tanto, en Suecia, las autoridades sanitarias reconocieron que debieron abordar de una forma diferente la pandemia. Actualmente el país se cuenta con una tasa de 43.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, informe de Valentina Torres Sánchez. Así se vio la principal estación de trenes de Roma en el primer día en que Italia permitió la libre circulación entre las regiones. Creo que este es el momento adecuado para volver a viajar por trabajo u otras razones, luego de esta cuarentena que ha causado problemas, pero tenemos que seguir respetando los protocolos de seguridad. En Milán, la afluencia también fue alta. Ahora tengo la posibilidad de trabajar y puedo regresar a casa, ver a mis padres y abrazarlos tras 3 meses sin verlos. Estoy feliz y no puedo esperar para estar con ellos. Este miércoles, Italia reabrió también sus fronteras a los países de la Unión Europea, al tiempo que Alemania anunció esta misma medida para el 15 de junio. Decidimos levantar la restricción de viaje desde el 15 de junio para los estados de la Unión Europea y para los países asociados de la zona Schengen, también para Reino Unido. La medida será reemplazada por advertencias individuales de viaje hasta que no haya restricciones ni prohibiciones a gran escala en esos países. En Francia, los restaurantes, cafés y bares volvieron a recibir clientes tras meses de cierre. Estoy preocupado pero también emocionado. Siento mucha presión porque nos preguntamos si la gente querrá regresar al restaurante y en qué condiciones. ¿Querrán estar en una atmósfera de convivencia o querrán estar en un lugar con medidas sanitarias estrictas?
Entre tanto, en Suecia, la alta tasa de mortalidad de 43,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes ha generado interrogantes sobre la estrategia empleada contra el virus. El epidemiólogo jefe del país reconoció que el gobierno tuvo que haber tomado medidas más estrictas desde que inició la pandemia. Veamos ahora cómo está la situación de la pandemia en América Latina. Comenzamos hablando de Perú, país que ya supera a China en el número de fallecidos, con al menos 4.638 muertos, mientras que Brasil es el cuarto país del mundo en el número de fallecidos, con cerca de 31.200 personas, y además el segundo en contagios, con 555.300. También México reportó récord de nuevos contagios, con 3.891 casos, acumulando más de 97.300 positivos y 10.637 muertes desde el inicio de la pandemia. Por su parte, Chile se acerca a los 110.000 casos y Colombia superó los 1.000 muertos por coronavirus. Hoy se conmemoran los 5 años de la primera marcha del movimiento feminista Ni Una Menos, que lucha por los derechos, la defensa de las mujeres y para bajar la alta tasa de feminicidios en los países latinoamericanos. En un contexto marcado por el aislamiento a causa de la pandemia de COVID-19, el movimiento de mujeres y diversidades de género conmemora sus 5 años, un hito en la historia del feminismo argentino, que tuvo la primera gran movilización en 80 ciudades del país contra los feminicidios y la violencia machista. Escuchamos las palabras de una de sus líderes. Yo lo recuerdo como un desborde total. Mi memoria me lleva a una situación de desborde total y de necesidad de un duelo colectivo. Creo que necesitábamos estar juntas, juntes en un espacio, que el feminismo ha sido el actor político más subestimado de la historia argentina y por eso muchísimas personas se sorprendieron cuando ocurrió esta manifestación masiva. Quienes somos parte de los feminismos y veníamos participando de los espacios de construcción colectiva, para nosotras no fue una sorpresa porque veníamos creciendo. Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio en France 24, les presentamos una serie sobre varias temáticas ambientales relacionadas con la particular situación que se vive en el mundo por el brote de COVID-19. Montar en bicicleta se ha convertido en la mejor manera de desplazarse por las ciudades, que a raíz de la pandemia están aumentando los kilómetros de ciclorrutas disponibles. Informe de Marina Colorado, veamos. Es la nueva forma de desplazarse por las ciudades para poder mantener la distancia recomendada por las autoridades sanitarias. La bicicleta vive un renacimiento a raíz de la pandemia de COVID-19. Varios lugares del mundo están tomando decisiones que le dan más espacio a los ciclistas y peatones. En Buenos Aires, unas 100 calles se hicieron peatonales para ayudar con el distanciamiento social y para promover el comercio de barrio a donde uno pueda llegar a pie o en bici. Muchas de las medidas que estamos viendo a las ciudades implementar en el contexto del COVID-19 empiezan a pensarse como medidas permanentes, empiezan a pensarse como medidas en el largo plazo. Esto de generar más espacios para los peatones en los centros urbanos. Bogotá, ciudad pionera en el continente en cuanto a la reconversión temporal de calles y avenidas en ciclovías y que cuenta con 550 kilómetros de rutas permanentes para bicis, habilitó más de 80 kilómetros adicionales. Vías que, según las autoridades bogotanas, han venido para quedarse. Ha demostrado de nuevo que es una oportunidad esta emergencia sanitaria para hacer algo que ya Bogotá venía haciendo y que ya muchas ciudades de América Latina vienen haciendo, y es redistribuyendo el espacio público. Sabemos que el 85% del espacio público en Bogotá lo ocupa el 15% de los viajes que se hacen en vehículo particular. Todas estas medidas podrían mejorar drásticamente la calidad de vida en las grandes urbes latinoamericanas, clasificadas entre las peores en cuanto a movilidad y calidad del aire. Normalmente, el transporte público es la solución a la congestión y es una gran ayuda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en estos tiempos de pandemia y con ayuda de una buena planificación urbana, la bicicleta podría convertirse de una vez por todas en el futuro de una movilidad limpia, sana y rápida. Y a esto se suma, por supuesto, la disminución de la contaminación en nuestras ciudades. Hasta aquí el informativo en France 24. Continúe con nosotros.
La información al momento.